Muy buenas, saludos a todos. Ahora nos toca mostrar cómo funciona el menú ANOVA dos factores. Bien, como vemos tenemos que introducir una serie de datos en ANOVA de dos factores, entonces vamos a cargar un fichero de datos de ejemplo, menú datos, que viene con el StatSuite. Entonces hacemos clic en importar, exportar y vamos a cargar un fichero, pero solo se puede cargar si tenéis la versión completa. En este caso, en los demás casos podemos cargar un fichero de prueba para los que tienen la versión de evaluación, pero en este caso solo vamos a poder cargar este fichero si tenéis la versión completa. Bueno, entonces hacemos clic en importar, exportar y en origen hacemos clic en origen y elegimos ejemplos de la aplicación. Son ficheros que van con la aplicación y que no se pueden borrar. Hacemos clic en buscar fichero y entonces aquí tenemos el ejemplo ANOVA de dos factores. Lo seleccionamos. Aquí tenemos a la izquierda una vista previa, smoking, niveles de smoking, niveles de grasa corporal y luego unos valores que ahora explicamos. Hacemos clic en cargar y vamos al menú datos global para echar un vistazo. Entonces tenemos en etiqueta 1 la cantidad de grasa que tiene unos individuos. Como vemos es low o high, nivel de grasa bajo o alto. Hay 36 valores. Luego en smoking, en fumar, los individuos no fuman, no one, fuman poco, light o fuman mucho, heavy. Y este tiempo en minutos es tiempo en bicicleta hasta que se agotan. Tiempo en bicicleta hasta que llega el agotamiento. Entonces vamos a analizar si este tiempo depende del nivel de grasa y de fumar. Para ello vamos al menú ANOVA, dos factores. Bien, si hacemos clic en datos, bueno, lo primero sería elegir aquí la probabilidad de alfa para las pruebas de hipótesis, para la tabla ANOVA. Por defecto lo dejamos en 5%, que es el valor más habitual. Entonces hacemos clic en datos y entonces tenemos que elegir dónde están los valores numéricos, que en este caso es minutos, como sabemos. Entonces solo nos muestra las variables numéricas, no las etiquetas. Las demás están vacías. Y el factor A, que aquí en este caso vamos a elegir la cantidad de grasa, y el factor B en si fuman o si fuman poco o mucho. Bien, aquí tenemos que marcar si queremos analizar si es significativa la interacción entre los factores. Hacemos clic en cerrar, ya hemos indicado dónde están los datos, analizar, y ahora solo nos queda calcular. Clic en calcular. Nos dice que los residuos han grabado en memoria, ahora hablaremos de eso. Entonces aquí aparecen dos tablas. En la primera están los niveles del factor, la etiqueta low high, 1, 2, 1 es low, 2 high, el conteo, media, desviación típica, asimetría estándar y kurtosis. Esto nos sirve para analizar si más o menos los datos son normales. Aquí tenemos para smoking. Y en la tabla de abajo tenemos la tabla del ANOVA, que estamos viendo que todo es significativo. Los efectos del factor A y B y la interacción. Bueno, pues ahora lo que podríamos plantearnos es toda esta información. ¿Qué hago? ¿La tengo que copiar a mano? No. Si hacemos clic arriba en ayuda a opciones, tenemos copiar los resultados al portapapeles. Si hacemos clic aquí, resultados,
Toda esta información se ha copiado formateada en el portapapeles y ahora la podemos pegar en un procesador de texto, una hoja de cálculo, un correo electrónico. Yo recomiendo la hoja de cálculo porque queda todo mucho más estructurado. Bien, entonces ahora ya podemos hablar de los gráficos. Tenemos para el factor A dispersión 1, que es lo que nos muestra aquí. Estamos viendo cada valor tiene un punto, pero como se pueden solapar, podemos ir al gráfico factor A, segundo gráfico de dispersión. Hacemos clic en calcular, donde se añade una pequeña desviación aleatoria para que se vea mejor. Si hacemos otra vez clic en calcular, como es aleatorio, cambian las posiciones. Bueno, pues a simple vista sí que parece que hay diferencias. Vamos a hacer lo mismo con el B, tendríamos el gráfico normal sin mover la posición X. Vamos al gráfico B, calcular. ¿Vale? Y ahora vendrían los cajabigotes. Por ejemplo, cajabigote del B, nivel de fumar. ¿Vale? Ahí tenemos el cajabigote para el B. Recordad que se puede hacer siempre zoom de esta forma y para deshacer el zoom es de esta forma. Bien, más gráficos, pues gráficos de medias para calcular. Y aquí tenemos un montón de opciones, cómo se calculan esos intervalos en los gráficos de media. Si por ejemplo elegimos LSD, pues lo tenemos aquí, intervalo SD para body fat. Otro gráfico muy interesante son los gráficos de interacción entre los dos factores. Nos ha salido interacción significativa. Entonces este es la interacción AB. Tenemos en el eje X es el factor A y las tres líneas corresponden al factor B. O podemos hacer la interacción BA. Entonces abajo hay tres niveles, que son los del factor B, y dos líneas correspondientes al factor A. Todos estos gráficos se pueden exportar y además con mejor resolución, más bonitos, porque aquí no hay mucho espacio. Entonces para ello hacemos clic en ayuda y tenemos compartir el gráfico en el portapapeles. Ahora lo tendríamos en el portapapeles con, repito, una mayor dimensión y resolución, o lo podemos grabar. Si hacemos clic en archivo, nos dice que se ha generado un gráfico ANOVA 2F y ahí están las instrucciones para mandarlo por correo. Vamos a hacerlo. Seguimos esas instrucciones. Menú, datos, importar, exportar. En este caso vamos a exportar un gráfico. Hacemos clic en correo. Buscamos el fichero y aquí tenemos ANOVA 2F gráfico. Y ya hacemos clic en mandar correo. Y ahí tenemos, como veis, el gráfico en mucho más bonito, mejor resolución. Solo faltaría introducir el destinatario. Bueno, hacemos clic en cancelar y volvemos al menú ANOVA 2F. Porque nos queda hablar de que se han grabado los residuos. Cada vez que hacemos clic en calcular, se han grabado residuos en memoria. Entonces, ahora podríamos ir a menú datos, importar, exportar y copiar la memoria a una muestra. Están guardados los datos en una muestra interna que se llama memoria, que no es visible, pero si hacemos clic aquí, yo puedo ahora elegir una casilla vacía, por ejemplo la E, y copiar ahí. Si me voy ahora a la muestra E, tengo los residuos, entonces cambiamos el nombre a residuos y podemos verlo en menú datos global. Ahí
tenemos los residuos. Podemos ir a gráficos y ver si, por ejemplo, se puede aceptar que son normales. Bueno, bastante bien. Pero si volvemos al menú ANOVA 2 factores, vemos arriba en ayuda a opciones que podemos hacer que, en vez de que guardo residuos en memoria, que tiene su ventaja porque luego puedo elegir en qué muestra quiero grabarlo, pues que directamente, por ejemplo, los guarde en F. Damos a cerrar, está vacía, F, 0, cantidad 0, y ahora los ha grabado en la muestra F, con lo cual si vamos a datos global, tendríamos los residuos que hemos copiado de esta memoria y los residuos que ha generado ahora esta suite en la muestra F.